Todos señores, estamos en el Shulchan Aruch, Mishnah Brura, Alajot, Dinim, que tienen que ver con Ishtabach. Siman Nun Dalet, página Pei Hei. 160. Seif Gimel. Empezamos a ver que está prohibido hablar entre Ishtabach y Otzer. Y la persona que habla entre Ishtabach y Otzer se considera pecado, hasta tal punto que aquellos que habían pecado y se habían alistado a la guerra para Milchemet HaReshut regresaban. ¿Por qué? Porque un soldado que va a la guerra cargando pecados, eso no es buena carga para el ejército de Am Israel. כן. המספר ונשתבח ליוצר עבירה בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. Sí, como está escrito, mi aish, dice la Torah en Devarim 20. ¿Quién es el hombre Ayaré, que tiene miedo? Berach Alevav, que tiene un corazón suave, débil. Y el Yashov Lebeito, que vaya y que regrese a su casa. De Amru Hazal, dijeron Jajamim, ¿qué significa que tiene miedo? ¿Miedo de qué? Ayaré me averot shebeadot, dice la Gemara Masejet Sotah, dijimos que hay discusión, o que tiene miedo de la guerra, o que tiene miedo de sus pecados. Y cuando hablamos de pecados, no hablamos de super pecados, sino que afirma un pecado de este tipo que habla entre Ishtabach y Birkat Yotzer. El pensamiento que tenemos nosotros sobre la muerte, ¿no? ¿No? Ese es el pensamiento que tenemos nosotros sobre la muerte. Tenemos el primer caso de miedo. Es el miedo a algo que hicimos y no nos acordamos y no podemos pedir perdón. No se puede arrepentir antes. ¿Para qué se puede arrepentir? Estamos hablando de que no se arrepintió. Si se arrepintió, ya está, ya hizo teshuva. ¿Qué? ¿Qué? Está escrito, aquí trae la Mishnah Brura, Hey, abajo, en Eliyahu Rabba, el nombre de Mate Moshe dice, las klipot, las fuerzas negativas, las cáscaras negativas, anulan y no permiten que la tefila suba, y con los pesukei de Zimra, ¿sí? Esas klipot se desvanecen y eso libera, ¿sí? Descontamina para que la tefila pueda subir al Shamaim. Pero cuando la persona habla en la tefilá, vuelve a traer esas klipot, vuelve a contaminar el ambiente y la tefilá no sube. ¿Entienden lo que pasa cuando hablamos en la tefilá? ¿Sí? Y también entiendo qué pasa cuando decimos Tehilim. ¿Mejor? Claro, lo mismo. ¿Mejor? Están todos los diablos. Entonces, el que quiera utilizar un buen descontaminante, que haga Teilim. Tehilim descontamina. וכששם חוזרים עליה בשביל העבירה הזאת, אותם הגדודים שהם מעריכים מלחמה בינינו ובבותינו הרבים, ועל כן ראוי שלא לתת. Por eso, señores, en la tefilá hay que tener mucho cuidado de no hablar en ningún momento, y peor en los lugares que está prohibido mamash hablar, como entre Ishtabach y Yotzer. Yafé. Kadima. ויש מי שאומר, dice el Shulchan Aruch, volvemos arriba, שלצורכי ציבור או לפסוק צדקה למי שבא להתפרנס מן הצדקה, מותר להפסיק. Hay quienes dicen que se puede hablar en ese lugar para cosas del público necesarias o para hablar algo que tiene que ver con la tzedakah y para cualquier tipo de mitzvah. Pero hoy en día nosotros no lo hacemos. En la tefilá, entre Ishtabach y Otzer,
Hoy en día en ningún lado, en ninguna sinagoga se habla ni de mitzvot, ni de tzedaká, ni de nada. Y si hay que hablar algo, se lo deja para después de la tefila. Pero no... Muecas. ¿Qué? Pero sí se puede hablar a un niño que está, pues muchas veces yo veo niños que no saben por dónde van, con el sidú. Entonces, Hay que hablar, se le dice, mira, estamos acá, se le muestra con el dedo y se hago. ¿Qué? Es que normalmente cuando terminan el Mishtabah y están entrando al Shema, le ponen un shekel en una Sí, cajita. es más ojer, pero ahí no estás hablando. Aquí está, No, por aquí, eso no hablan, digo, pero porque es la costumbre de hablar. mejor. Sí, hay una costumbre de darse de acá antes de la tefila, mejor. Kadima. no, en medio. ¿Ah? Antes de la tefila. No antes de la tefila. Vuelvo a En repetir. medio también, Vuelvo a repetir. El rabino. Se acostumbra a dar tzedakah antes de la tefila. Sí, y en el medio Tefila es la Shemona Esre. ¿Sabes? Ah. Eso es antes de la tefila. Kadima. Adelante. ¿Ah? Y no antes del Shema. ¿Eh? Y no antes del Shema. No, tú lo haces antes del Shema. La mitzvah, está bien. ¿Por qué lo hace antes del Shema? Ah, no lo sé por qué, pero No pueden, pero automáticamente. ¿Por qué? Automáticamente se trae la Será por no hacer un Pues Cohen Cohen. entre el Cohen Shema Cohen. y la Shemona. Cohen Para Cohen. no parar. ¿Por qué damos tzedakah antes de la tefilá? Porque antes de la tefilá la persona tiene que hacer y cumplir con la mitzvah de Beaftá le Reajá Kamoja, amar al prójimo como uno mismo. Porque la tefilá no es algo personal, es algo general, nacional. Nosotros tenemos que conectarnos con el pueblo y lo hacemos de esa forma. Allá. Antes de Ishtabach decimos un capítulo, Vaivarech David et Hashem leinei kol ha'ka'al, etc. Y ahí hay un pasú que dice, Ve'aosher ve'akavod milefaneja, y la riqueza y el honor frente a ti. Entonces cuando se dice la palabra Ve'aosher, la riqueza que está frente a ti, ahí muchos acostumbran a poner la moneda de tzedakah para demostrar de que la riqueza que tenemos es de Akadosh Baruj Hu. Potea Giladeja. También es- También. Pero el tema es darlo ahí, darlo allá. El tema es dar la tzedakah antes de la tefila, antes de la Shemona Esrei. Eso es lo más importante. Kadima. Acá. ומזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה או לקבול בבית הכנסת שיעשה לו דין בין ישתבח ויוצר. Entonces aquí dice que en algunas comunidades tienen la costumbre de hacer brajot para enfermos o likbol bebet knesset she'aseh lo din, o si una persona tiene algún litigio, alguna cosa, hablan de ese tema, ente ishtabach yotzer, de kol ze mikra letzorch mitzvah, porque todo eso se considera mitzvah. ולאחר כך כשחוזרים להתפלל, יאמר השליח ציבור מקצת פסוקי דזמרה, ויאמר קדיש עליהם, כי לעולם אין אומרים קדיש בלא תהילה שלפניו. Y después, cuando terminan esas cosas, que como dije, hoy en día no se acostumbran, hoy en día nosotros entre Ishtabach y Yotzer no hablamos, no decimos, no hacemos nada, lo único que hacemos es seguir la tefilá, escuchar el Kadish, contestar el Kadish y seguir adelante. Pero aquí dice que había una costumbre de que hacían ciertas cosas entre Ishtabach y Yotzer. יפה מאוד. ולכן מתחילים ערבית בלא קדיש. כן. Bueno, entonces ahora viene una halajá que sí puede ser más práctica para nosotros. Una persona llegó al Beit Knesset y de repente descubre o que se le olvidó el talit y el tefilín, o que le desapareció el talit y el tefilín, o alguna cosa, y no tiene talit y tefilín. Entonces llama por teléfono a su casa, a su hijo, a su esposa o a alguien, por favor, ¿me pueden traer los tefilín? Ya fue mejor. Los tefilín llegaron, pero llegaron justo cuando él terminó de decir Ishtabach
antes de empezar Yotzer, justo en ese lugar, en esa parte de la tefila. La pregunta es si él ahora se puede poner el talit y los tefilín, se pone, no se pone, con brajot, sin brajot, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque para hacer tefila hay que tener puestos talit y tefilín. Entonces dice el Ramá. Dejen, Mishelo hayalo tzitzito tefilín. ¿Dónde dice? Donde dice en la página Pei Hei del otro lado. ¿Arriba? Sí. La persona que no tenía tzitzit o tefilín, והביאו לו בן השתבח לקדיש, y le trajeron entre Ishtabach y el Kadish, que se dice antes de Yotzer, antes de Barjú, Yahol Aniham Ulevarech Alem. Si todavía no han dicho Khalid. Najón. Exactamente. Él terminó Ishtabach y todavía no dijeron Kadish. Se puede poner ahí el talit y el tefilín. Se los puede poner. ¿Qué? Ahora vamos a ver. Aval, pero. Ven Kadish le Barjú. Pero si ya se hizo el Kadish antes del Barjú. Y ahí le trajeron. Lo yafsik beshum davar. O sea, entre el Kadish y el Barjú, la interrupción ya es más grave, más severa. Entre Kadish y Barjú. Si es un lapsito cortico. Najón. Estar Barjú sin tefilín. Bekol sheken, ¿eh? Ahí le llegó, malazot. Ahí le vino. No tenía. Ya no se lo pude poner. ¿Ah? No se lo pude poner. ¿Empezar? Ahora, ¿las Me toca contestar. según esto, no se puede interrumpir. וכל שכן שלא יפסיק לאחר שאמר שליח ציבור ברכו, קודם שמתחילים ברכת יוצר. O sea, tenemos caja, tenemos Ishtabach, Kadish, Barjú, y empezamos la braja de Birkat Yotzer. Entonces, lo más liviano para poder interrumpir es después de Ishtabach, antes del Kadish. El Khalid muta. Entre Kadish y Barjú ya es más problemático, Ya no. ya no se interrumpe. Y después de Barjú, antes de empezar la braja de Birkat Yotzer HaMeorot, también no se debe interrumpir. Entonces, ¿cuánto? טוב, אז בואו נראה. ¿Qué hace? בואו נראה מה עושים. A ver, siga. עכשיו, dice la Mishnah ברורה י' ב'. Un segundo. ¿En la de antes o antes? En la página Pei Amud Bet, Yud Bet, Mishnah Brura. Entonces el Señor terminó Ishtabach. Bueno, aquí que él se adelantó al público. El público todavía está en Pesuké de Zimbra y todavía no se hizo el Kadish. ¿Sabe? Pero él terminó Ishtabach. Y ahí le trajeron el talit, el tefilín. Y no importa si es el talit del personal o del Hazán. נכון. בין ליחיד בין לשליח ציבור, ואף על פי דגנאי הוא לציבור להמתין, מכל מקום, הואיל דאי אפשר בלאו הכי, שר. Entonces, a pesar, van a decir que el Señor, yo qué sé, es el Hazán. Pero por algún motivo, no tenía el talit y el tefilín. No lo tenía. Y él es el único que sabe hacer tefilá y ser sheliach tzibur. Ahora él terminó Ishtabach. Eso implica que ahora él se tiene que poner el talit y el público lo tiene que esperar. Claro. O se lo queda. Y hacerlo esperar al público no es lo más ideal. Avalem brera, malazot. El sheliach tzibur tiene que hacer tefilá con talit y tefilín. No puede ser sin talit y tefilín. Entonces hay que esperarle. Hay que darle 2-3 minutos que se ponga el talit y el tefilín. Y después que siga con el Kadish. ¿Con Belajá o sin Belajá? No, con braja. מכל מקום, בלתי אפשר בלאו הכי שאלו בזה, צריך השליח ציבור לחזור ולומר פסוקים. יפה. Entonces, como es una interrupción pequeña, ¿sí? Ponerse talit, rápido, tefilín, entonces no tiene que decir tampoco ningún pasuk, etc. ¿Qué? Está del Gamur. Pero esto está pasando después de Después de Ishtabach. Yotzer.
No, después de Ishtabach. No Yotzer, Ishtabach. Antes del Cádiz. Bediuk, antes del Antes del Cádiz. ¿Qué? Ese es el Yud Bet. Najón. Y después dice, venire de Beyachit, Maire באופן שיכול לגמור הנחת התפילין, תליתי תפילין קודם שיגיע ציבור לאמן יהי שמר רבה. זאת אומרת, el Sheliach Tzibur se pone y zeu, y luego continúa con el Kadish. Pero si él no es el Sheliach Tzibur, y ahora le trajeron el talit y tefilín, y ahora terminó Ishtabach, pero mientras tanto puede ser que ya empiecen con el Kadish. O mientras se lo pone también. Mientras se lo pone. Comienza Kadish. Najón. El Hazán va a empezar el Kadish. Le grita, Entonces aquí dice que tiene que tratar de terminar de ponerse el talit y el tefilín antes de que el Hazán llegue a Yehe Shemer Rabah. ¿Ah? Llega enseguida, no puede. Yo veo muchas veces. La correa. Yo veo muchas ¿Qué? veces que cuando va a haber Cádiz y veo gente que se va por los tefilín, van. Najón. No se pone, ¿Qué hace? no hace por el amor al Cádiz, Najón. tanto al principio como Entonces, al final. si tiene tiempo, o sea, pon aquí que esta persona terminó Ishtabach y el público todavía no está en Ishtabach, están un poco antes. Entonces, él dice, bueno, yo calculo que 3 minutos para poner talit y tefilín alcanzo hasta que el Hazán empiece el Kadish. Entonces ya fe, que lo haga así. Pero si él ve de que ya están en el Kadish, ya están otmeat en el Kadish, entonces que espere. Que no se ponga el talit, que no se ponga el tefilín, que espere hasta que digan el Kadish, Barhu, y luego se pone talit y tefilín. ¿Saber? Con שיגיע זה תאול אמן יש מרבה וברכו או שכבר שמע קדיש וברכו ואילה בכי הלא כמלן אסור להפסיק בין של יד לשל ראש אפילו לענות אמן. זאת אומרת, si una persona está en la mitad del tefilín, afilo que se puso el del brazo y ya terminó del brazo pero todavía no se puso el de la cabeza, no puede interrumpir en la mitad contestando Kadish. No puede. Entre los dos tefilín no se puede. Tiene que terminar de ponerse Ya empezó su el tefilín. tefilá. Entre tefilín no se puede hablar. No se puede, mejor. No solamente no se puede hablar, no se puede contestar Kadish. No se puede. Mejor. Pero si ya se puso el de brazo, tiene que continuar. No puede hacer una interrupción No, ahí. entonces lo que tendría que hacer Behemet No se puede contestar. es que si él se puso, por ejemplo, el del Yad y no alcanzó a ponerse el del Rosh y empezó el Kadish, Que no comience. no, que se quede en silencio, Que pare. que no conteste y cuando termina Yehi Shemer Rabah, ahí sigue poniéndose el del Rosh. Pero no puede contestar. No puede contestar. No. El momento que una persona se puso Tefilin Shel Yad, hasta que no termine de ponerse el Tefilin Shel Rosh, no puede contestar nada. Muro. Shum davar. No, ¿Ah? porque es introducción de una tefilá. Él hizo una tefilá para ponerse los tefilín. Entonces, No es por tefilá, es porque no se puede interrumpir entre el tefilín del brazo y el de la cabeza. Shum davar. No se puede interrumpir. Entonces que él se quede en silencio. Cuando el público contesta Yehi Shemer Rabah, que ponga kavaná, que ponga pensamiento en lo que están diciendo, pero que no diga las palabras Yehi Shemer Rabah. Ra, una pregunta, y si es viceversa, o sea, ya te los estás quitando, te quitaste el de la cabeza. No, quitarse no hay problema. Ahí no hay problema. El problema es ponerse. Cuando uno se pone. Eso se estaría poniendo tefilín Porque para quitártelo no hace falta una tefilá. y el Seramedorot. En este lo que estamos Pesada. Él se pone ahí los tefilín porque ahí le llegaron. O sea, no los tenía desde antes. Estamos hablando de un caso especial. Siempre tenemos que poner los tefilín al principio. Pero si no los tenías Sí. y te llegaron más tarde, entonces hay que saber cómo actuar en cada parte. ¿Qué? Entonces, en un caso así, cuando la persona está con el tiempo muy apretado, es preferible que deje al Hazán de que termine de hacer todo lo que tiene que hacer, Kadish, Barhu, y después ahí que se ponga Tranquilo. lo que tiene que ponerse. Y luego que continúe Birkat Yotzer y todo lo que hay que hacer. Pero si
Si él se empieza a poner y en la mitad empieza el Kadish y el Baruj Hu, entonces él tiene que interrumpir y quedarse en silencio y poner Kavaná y no seguir, entonces ya es más complejo, entonces por eso que se espere. Pero él dice Barjú, ¿no? Sin tefilín. ¿Ah? Él dice Barjú sin Sí, sí. Se puede contestar Kadish con tefilín, sin tefilín. El problema es cuando estás en la mitad de los tefilín. Allá no pueden ni Barjú ni Si nada. los tienes o no los tienes, puedes contestar. No, Pero jo. si ya te la has empezado, Najón. cállate la En boca. silencio. Najón. Sí. Y eso es en general. Una persona está en el Betacneset y bueno, aquí está al principio de la tefilá, pero también al principio de la tefilá a veces hay unos kadishim, ¿no? Kadish Rabbanan, ¿no? Entonces, él se empieza a poner tefilín, pero él se da cuenta que ya van a empezar con el Kadish. Es preferible que se espere, que escuche el Kadish, que conteste, y cuando termina, que se ponga los tefilín, para no tener el problema, si puede interrumpir, no puede interrumpir. Sí, ahí es más cómodo porque la tefila es más larga, es más... Najón, entonces tiene más tiempo. Más Najón. tiempo, exacto. La cuestión se pasa también como Kedushá, por ejemplo. También. Sí. Lo mismo. Cualquier cosa que él tiene que contestar, Kadish, Kedushá, Barjú, ¿sí? Tiene que... Sí. Pero eso sí participa en la tefila. Si no participa, tiene la misma obligación. Porque hay personas que, bueno, ellos van a su tefila porque a lo mejor empieza algo más tarde y ellos estudian. Pero en ese momento de ponerse los tefilín, Estamos hablando del que hace tefilá en ese minyan y ahora se tiene que poner tefilí. Entonces él tiene que tener más cuidado. ¿Qué? Pero de todas maneras tiene que tener la precaución, si no va a participar en la tefilá, debe no hacerlo porque lo que lo veamos es el que está haciendo. O sea, no sabemos todo de que no va a participar en la tefilá, no debe ponerse el tefilín en medio del cáliz, o sea, por respeto a la congregación, Sí, digamos no, así. sí, para que no tenga que hacer el generalmente la gente tiene, yo lo veo en mi PTC, ¿Qué? la gente cuando saben que yo voy a hacer Kadish, porque o hacen ¿Está hablando de alguien del público la gente no o se de pone su... ¿Ah? ¿Está hablando de alguien del público? Espera. del- Perdona, estoy hablando. ¿Qué? La gente no se pone los tefilín sabiendo que más o menos como ya conocemos las tefilot, ya sabemos lo que hay. Entonces, ya cuando va a llegar a un Kadish, Calculado. ya la gente calcula, no se lo pone, No, Kichur, esperan y punto. Kichur, para no entrar en todos estos problemas, ¿sí? Que ahora yo me estoy poniendo tefilín, talit, van a hacer kadish, van a hacer barjú, interrumpir, no interrumpir, ¿sí? Hay muchos detalles en esta halajá, en qué lugar uno se encuentra y a veces si puede decir la brajá, no puede decir la brajá. Entonces, para ahorrarnos de todas las dificultades, Mejor ponerlo. mejor estar organizado En los tiempos. y tener siempre todo de antemano y preparado y no olvidarse las cosas y ponerse talit y tefilín como corresponde y luego continuar hacia adelante. Que madruga, Dios lo ayuda. ¿Ah? Que madruga, Dios lo ayuda. Najón. Y apagar los teléfonos. Llegue temprano. Yafé מאוד. Top, señores, empezamos con un nuevo simán muy importante que son Dinei Kadish, las alajot del Kadish. ¡Wow! Nun Hei, Ubo Chav Bet Seifim. Uy, largo. Esto es que es mucho tefilot acá. Tiene 22 fin. ¿Qué? Muchas. Esto es por lo menos que un mes. Hay muchas de las cosas en el Kadish. Bezrat Hashem. Baruch Hashem. סייפל, אומרים קדיש ואין אומרים אותו בפחות מ10 זכרים בני חורים גדולים שהביאו 2 שערות. טוב, se dice Kadish. Aquí está hablando del Kadish después de Ishtabach. De Rabanán. Sí, ¿no? חצי קדיש. ואין אומרים אותו. Sí, nosotros tenemos en la tefilá lo que se llama Devarim Shebikdusha. Devarim Shebikdusha significa todas aquellas partes en la tefilá
que tienen un nivel de santificación especial y que no se pueden decir sin minyan. Tenemos partes en la tefilá que se pueden decir individualmente, no hay ningún problema. Yo puedo decir Birkot HaShachar solito, puedo decir Korbanot solito, puedo decir Pesukei de Zimra solito, puedo decir el Shema solito, pero hay cosas que no se pueden decir solito. Hay que estar acompañado por un público de 10 personas. O salir a la ¿Cómo calle van? a buscarlo. Yo más 9, ¿qué? De acabar, ¿sí? No son yo más 10, sino yo más 9, porque yo también cuento. O el Hazán con 9 personas. En total tenemos que tener 10 personas. ¿Cuáles son las condiciones para que esas 10 personas se consideren 10 personas? El Kohen Gadol tienen que ser personas. O sea, no se puede calcular un gato, un perro, no. Afilo que puede decir el gato, amén, amén. El gato que se siente hombre. O la foto de su rey. Entonces, por lo menos 10 personas. Mayor de edad. 1, 2 hombres y no mujeres. 3, Benei Jorim, vamos a ver, tienen que ser hombres libres y no esclavos. Vamos a ver de qué tipo de esclavos se trata. Gedolim, o sea, mayores de edad, o sea, mayores de bar mitzvah y no menores de bar mitzvah. Sheviu usted searot, o sea, que ya están en la edad de la pubertad y que ya se reconoce su mayoría de edad. Esas son las condiciones. ¿Ah? No diga tontería. Segundo, aquí estamos hablando de la parte física de la persona. Las condiciones para decir. Sí. El tema de Shomer Shabbat es otra cosa, eso ya es comportamiento de la persona. Aquí estamos hablando. Ya fe. O sea, esta halajá es relevante para el Kaddish, pero no solamente para el Kaddish. Vehu Adin es la misma halajá que Dusha en la repetición de la Shmona Esrei, el Hazán, cuando llega a la segunda brajá, Baruch Ata Hashem Echayem Ekdim, Nakdishah Nekadesh, ahí tenemos que tener 10 personas. Ubarhu, cuando se dice Barhu, después de Ishtabach y el Kaddish, también se necesita 10 personas. She'en ne'emarim bepachot me'asara, que no se pueden decir con menos de 10 hombres, con las condiciones que acabamos de decir ahora. También en el Tajanún, ¿no? ¿Verdad? El Melech, cuando decimos los atributos. Bueno, pero eso no es Dvarim Shebikdusha, eso es otra cosa, es por otro din, para pedir Rahamim, Aval, las cosas de Kdusha se consideran el Kaddish, la Kedusha, el Barhu, la repetición de la Amidah, la lectura de la Torah, que no se puede decir con menos de 10 personas. Esas son básicamente las cosas que para ellas necesitamos vinar. La repetición de la Amidah, si no hay 10, No. no hay se Shabbat hace. allá. Se hace hasta la mitad y luego individualmente. Azul. Y una persona que reza sola, por ejemplo, no puede decir. No repite. No repite. No pido. ¿Para qué va a repetir? Es que es Y en solo. Shabbat no hace cosas tampoco. No, o sea, solito sí, sin repetición. Solito sí. Sí. Todo. O sea, dice la Mishnah Brura Aleph. Nosotros sabemos de que tenemos que tener mucho cuidado de no decir una brajá innecesaria. ¿Mejor? Se llama brajá sheinat tzricha, una brajá que no es necesaria. ¿Sabes? Y si no es necesaria, puede convertirse en brajá levatala. De Mashal, yo dije ahora
tengo en la mesa manzanas, naranjas y peras. Todas son la misma braja, Borei Pri Haetz. Entonces yo dije ahora comí manzana y dije Borei Pri Haetz. Y tengo en la mesa naranja y pera. Entonces, después de comer la manzana, yo ahora quiero comer naranja. Entonces, ¿qué braja se dice por la naranja? Haetz. Entonces, ¿digo de vuelta digo braja Haetz o no? No, ¿Pero por qué? Si estoy comiendo otra cosa que no comí antes. pero estaba en la mesa cuando dijo la verajá. Y entonces, Depende de la Pero cabana. ya puso cabana para toda Pero ya puso cabana para todo lo que no, sea. yo no puse cabana de nada. Yo tampoco. Yo no puse cabana. Esa misma braja. Si hay una verajá, ya ¿Ah? está escrito todo. Esta misma braja. Te dijeron jajamim, Entonces ahí cuando... dijeron jajamim, que por cuanto que lo tenías ahí presente en la mesa, entonces se considera que la braja que dijiste por la otra fruta, si es de la misma especie, que es Birkat Borei Pri Haetz, entonces no es necesario que digas otra vez la braja de Borei Pri Haetz, y ese Borei Pri Haetz te sirve para todo lo que tienes en la mesa, que es Borei Pri Haetz. En la mesa. En la mesa. No en la nevera. No, nevera es otra cosa. En la nevera. En la nevera no viera, no sé. ¿Por qué me pregunto? Claro. ¿Ah? Porque en la nevera no pensabas todavía comer. Señores, no estamos estudiando el Hot Brajot ahora. Yo solamente lo traje como un ejemplo. Seder, ya fue. Allá. Entonces, la regla es en general, no hay que decir brajot que no son necesarias. Dice la Mishnah Brura, no hay que decir kadishim que no son necesarios. El kadish que hay que decir, se dice. Y el que no hay que decir, por favor, no lo digas. En la tefila. En general. En general. Explíquemelo. Otra vez. Dice la Mishnah Brura. Vamos a ver con qué se... Kasher tov lemaet, así como es bueno de disminuir en brajot que no son necesarias, kach tov lemaet bekadishim. ¿Qué? Top. Entonces aquí tenemos un poquito de divergencia entre la costumbre ashkenazí y sefaradí. No, Juan. A pesar de que esta halajá creo que también es para sefaradí, pero los sefaradim, Tenemos otra. cuando encuentran algún motivo para hacer un kadish, lo meten. También los ¿De acuerdo o no? No, también los sarten así, Ojo. No. Sí. Que yo los he visto por ahí algunos que danzan todo calidio y ahora. Estamos hablando del calibre allí, ¿no? Kadish en general. Que ahí es todo. Hay varios tipos de kadish. ¿Sí? Ya. Kamuma. Hay 5. Estamos hablando aquí 6. de kadishim que no tienen una posición dentro de la tefilá y que ya están ubicados y que se acostumbran a decir en la tefilá. Eso sí. Nosotros tenemos, dependiendo de la costumbre sefaradí, ashkenazí, El se orden dice, el orden de los- entonces aquí se dice Kadish Yatom, aquí se dice Hatzi Kadish, aquí se dice el Kadish completo, aquí se dice Kadish Rabanán. En cada lugar tenemos lo. Ya fue. Ya está el orden, ya está dicho. ¿Qué? Están los Sidurim, ya fue. Achshav. Pero, a veces, por ejemplo, hay lugares, esto es muy de las comunidades sefaradiot, ¿sí? Hacen un shiur, estudian Torah, terminan el shiur. Rabbi Hanan en la catorce le fija. Para separar estudios. ¿Ah? Si apenas terminan de estudiar. Najón, Kadish Rabanán. Ok, Ya fue. Eso es muy típico de los faradim. ok. Y hoy en día los ashkenazim lo están copiando un poco eso, pero Menos mal que cogen algo bueno de no. allá, entonces, Bejolofen, la Mishnah ahora dice en forma general hay que tener cuidado, ¿sí? El Kadish, mejor de que el Kadish es una tefilá muy elevada, básicamente es una alabanza el Kadish.
Sí, Itkadal, Shemer Abba, que se enaltezca, que se engrandezca el nombre grande de Akadosh Baruj Hu. Entonces, sí, lean la traducción muy grande del Kadish, pero, mejor. Entonces, hay Sidurim donde está la traducción del Kadish del arameo al hebreo y al español o a cualquier otro idioma. Pero el Hafetz Haim dice en forma general, hay que tener cuidado, ¿sí? El Kadish no es un juego, es algo muy serio. Es como una braja. No es braja, pero es como una braja. Y por eso, nosotros no empezamos a disparar brajot, ¿mejor? En cualquier momento. ¿Mejor? Cuando hay que decir braja se dice, cuando no. Entonces dice el Hafetz Haim, lo mismo con el Kadish. Cuando hay que decir Kadish, se dice, pero cuando no se dice. ¿Sí? Y eso demuestra el kavod, el honor y el respeto que le damos al Kadish. Así como a una braja la respetamos y no la decimos cuando se nos da la gana. Bueno, pero yo quiero decir por Epriaet, por la manzana, por la naranja, por la pera, por el durazno y por la nuez. 5 veces por Epriaet. Sí, es un tzadik, quiere decir 5 veces por Epriaet. Porque falta el 95 de la serie. Entonces, hay que tener cuidado de no aumentar en Kadishim. Es muy gracioso, alguien dijo una vez un chiste. Una vez una persona en un Bet Knesset Sefaradí enseñó una halajá. No se puede aumentar en Kadishim. Rabbi Hanan es lo que se llama Itkadal, Shemer Abba. Es un chiste de rabino. Es un chiste Kadosh. Me parece que era una pequeña excepción así. Era el humor de los rabinos. Es un humor especial. Pero hay una cosa que es la costumbre que tenemos. Está bien, ya fue. Y esa no la vamos a perder nosotros. Sobre todo los de Marruecos. Y por eso, Bemet, ese tema está un poco en discusión. El tema de, otra vez, no hablo de todos los kadishim que se hacen dentro de la tefilá, pero aquí dice la Mishnah Berurah, Vayem b'chanonim shekaru tagar, o sea que critican al ze shenesafim 10 bnei adam, que se juntan 10 personas, veomrim kama kadishim al pesukei Torah, y dicen varios kadishim, o sea, uno terminó de estudiar una Mishnah, Kadish. El otro terminó de estudiar otra Mishnah, otro Kadish. Vamos a hacer una rueda de Kadishim. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El primero se encuentra mañana, el segundo ya no tiene, ya no. Ya pasaron. ¿Qué? Pasaron la tarjeta. Y si uno escucha un Kadish de ese tipo y dice, bueno, yo no creo que vaya. quiere decir amén. Mire, si uno llega a la conclusión y está seguro de que ese Kadish no se debe decir, entonces en realidad no habría que contestarlo. Exactamente como una brajá. Si uno escucha una brajá de alguien que dice una brajá y él está seguro que esa brajá no se debería haber dicho, no puede contestar amén a esa brajá. Porque así como hay brajá le batalá, hay amén le batalá. ¿Qué? No, amén le batalá. Amén es una palabra muy importante. ¿Cómo que se va? A usted hace así. Y usted va a una pequeña sefaradí. Usted no tiene la costumbre de los que No, pero sí debe contestar. En un caso así, sí. Sí, porque la costumbre de la Pero vez. vive la pequeña nuestra que tenemos esa costumbre de rezar eso. Está bien. Y entonces nosotros lo vemos eso como Estoy de acuerdo. Pero que yo le traigo un ejemplo más exagerado. O sea, usted terminó la tefilá, estudia una Mishnah. O sea, terminó una Mishnah, ¿sí? Un minuto, una Mishnah, Rabbi Hanania Kadish. Después viene su vecino al lado, estudia una Mishnah, Rabbi Hanania Kadish. Después su vecino tercero, Rabbi Hanania Kadish. Entonces hicieron 20 Kadishim, ¿sí? Cada uno después de una Mishnah. Entonces, Con el mismo minyan. ¿me entienden? De eso estoy hablando.
Si usted me habla, bueno, hubo un shiur general en la sinagoga y toda la sinagoga participó del shiur, 1 hora, terminó el shiur, Rabbi Hanania, Kadish. Es otra cosa. Pero empezar a jugar ahora, bueno, cada uno se le da la gana y empieza a decir Kadish después de estudiar 1 minuto. No está bien. Eso no está bien. Rab, una pregunta. ¿Por qué siempre, a veces en la Benes, porque como es tan grande, empiezan el Kadish, pero no empiezan como al mismo tiempo? Y el Rab siempre pide que se una. Ese es si no otro se oye problema. como Ese es 2 otro o 3, problema. algo. ¿Me permite? Ese es otro problema. Yo Mire, generalmente... les voy a decir. Claro. Escucha. Mire, hay comunidades, con. Hay costumbres, por ejemplo, cuando se habla del Kadish. Sí, el Kadish, por ejemplo, el Kadish que dice solo el Hazán, es del Hazán, Sí, eso lo dice solo. El problema es el Kadish Yatom, o sea, el Kadish de los huérfanos. Entonces tienes ahí en la sinagoga 10 personas que están haciendo Kadish. Uno empezó y el otro se adelantó y el otro se retrasó y ahora ¿a quién me contesto? Entonces uno está persiguiendo a los Kadishim. Amén. ¿Sí? Y uno es ashkenazí y el otro sefaradí. Y a las palabras y a cortar. Entonces, yo me acuerdo, y eso es una costumbre muy buena, que en nuestra sinagoga en Argentina se le exigía a la gente que todos se pongan adelante, o sea, en un lugar, en fila, En la misma, al lado de la misma. en fila, para que todos se escuchen unos a los otros y que vayan a la par. Como un coro. ¿Ah? Como un coro. ahí. Un coro, sí. No, para que al menos vayan al tiempo, porque eso es lo que dice el Rab, uno sabe a qué contestar. Eso es una... O sea, acá en Israel, en muchos lados no hacen eso, y uno hace Kadish en esa punta, y el otro hace Kadish en la otra. Y uno no escucha, y el otro allá. Hoy en día hay otro problema más. ¿Por qué? Porque la misma sinagoga hace Kadish, uno con la costumbre sefaradí, el otro ashkenazí, el otro temaní, y son textos diferentes un poco. O sea, en general son parecidos, pero no son iguales. Entonces uno en la mitad tiene que esperarse hasta que el otro termina, y el otro se adelantó y tiene que esperar que termine el de atrás y el de adelante. Entonces sí, eso provoca problemas, y por eso hay una costumbre ashkenazí que el Kadish Yatom lo dice uno solo, nada más. Entonces se reparten los Kadishim. Yo digo este Kadish solo y tú dices este Kadish. En lugar que todos digamos 4, no, nos dividimos entre 4. Yo digo uno, acá, y tú dices el otro acá, y el tercero dice acá. Entonces no hay problemas, y no hay mezclas, y no hay confusiones. Eso también es una costumbre que hay. Todos salen de Jobá. ¿Ah? ¿Qué? Entonces, en lugar de hacer 4 Kadish, mal, haces uno bien. Yo os voy a contar mi experiencia, mi pequeñese que tengo. Gracias a Dios la gente en ese sentido me respeta muchísimo. Todo el mundo sabe que yo hago Kadish. Y entonces solamente tenemos un pequeño problema, y es cuando se contesta y es en Rabá, porque ahí es donde más o menos se despista la gente un poco, ¿no? Porque primero dice el público y luego le decimos nosotros. Pero la gente en ese sentido sabe, yo lo hago más alto de lo normal. Y entonces todo el mundo me acompaña, a mi ritmo. Evito que sea rápido, porque mucha gente tiene prisa por salir, no sé por qué, ¿sabes? Entonces yo lo hago despacio, y entonces todo el mundo hace salir en ese sentido. Eso es una iglesia. En la otra, el Shabbat, donde voy, nos juntamos, como dice el Rab, vamos a la Bimá, estamos en la Bimá todos juntos, somos 4, y entonces, claro, al estar los 4 juntos, pues nos escuchamos todos, no hay ningún problema. Inclusive el último, después de Al Israel, que se dice, después de la ley, no, hay una verajá y se hizo otra vez el Kadish corto, ¿sabes? Pero estamos todos juntos. Y es lo mejor que hay. Entonces, entonces en eso hay que tener cuidado de que no haya... Sí, 40 Kadishim. Que haya arreglos y que no haya demasiados Kadishim y... ¿no? Yofe, Adkan, señores. Gemara. Rabbi Hanan, Cortemos, porque es contrario a la enseñanza. Hizo un pedido, ¿eh?
tarde ya llegó tarde, Caleb. Ya te lo Ponen una hoja, el polvo. Es muy bueno, trabaja bien. Pero porque tengo sed, sí que... Y me llamo... Un segundo. Que sea que sean grandes, que significa que tienen dos pelitos. Grande es un niño de 13 años que tiene dos pelitos. Solo. Y no más. Pero es diferencia de que tengan más de 13 años chicos, que sean pelitos, que sean grandes. Los niños que tienen barniza Sí. ya tienen pelitos. Ya. Ya tienen Pero pelitos. es posible que no tengan. Ya tienen Que pelitos. no tengan. Así no tengan. Entonces no son 7. No, son solamente estas tres cosas. Otra vez, que sea hombre Sí. mayor de edad y que sea bebé corintiano. Explicó que Igual le trajeron los viscositos. Bueno, ya traje los viscositos. Bueno, Y se yo. No me lo Música, con Santa Mano, chicos. música real. Realidad. Mucha voz en shock. Sí, está, de arte. Muy bonito. Ya tenemos a trabajar Pero más de todo a mí me gusta la música silencia. La música silencia. Silencia, cuando no oiga nada. Tengo pongo el disco en el momento y después casco listo para cuando hay el Bikram. ¿Quieres unos casos de eso? Sí. ¿Quieres? Sí. Para que no oigan solo, ¿sabes qué bonito es cuando respiras, oigas en toda tu cabeza la propia respiración. Es maravilloso. No oigas nada más. Sí, ahora yo no voy a buscar la televisión porque yo tengo unos cascos después de todo. Y unos cascos preciosos. Todo lo que sea. Yo tengo unos cascos preciosos. Los ojos. Llegaron. Antirruido de esto, pero es bien apretado a la oreja y no escucha ni tu respiración escuchas. ¡Ay, señor! Voy a estar de Entonces luego compré otros y esos anulan el ruido exterior. Anulan, o sea, puedes escuchar el ruido exterior y lo puedes anular. O sea, ya me enfoqué. Esto es que se escucha. Sí. No, claro, sí, no, pero puedo evitar el ruido exterior. Sí. Ahora muchas veces estoy en casa, ahora estoy con mi esposa y estamos presentes hace poquito, ya prácticamente no me niños, que muchas veces me llaman, sí, no. Pero si Dios quiere, eso que es antimotor, ¿no? Todavía yo no quiero para nada. Yo ponía en casa más tapones de goma, después eso. Nada. Esto cuando me pongo a estar hablando con ella, no digas nada, no sientes, no ves, con los ojos tengo máscaras de esto, con el líquido dentro, que no ves nada, pero no empujan los ojos, que no te pueden.
El rey, Sí, correcto.